buenas tardes. Bueno, voy a hacerlas más bien en audio y así voy respondiendo una por una. La primera, ¿cuál es mi labor en la Embajada de Palestina? Bueno, yo soy el asesor político de la Embajada. La sección de asuntos políticos está a mi cargo y tengo desde allí bueno, dos o tres tareas específicas. Por un lado, organizar las relaciones políticas de la Embajada con diferentes instancias del Estado colombiano y sectores políticos y de la sociedad civil colombiana. Por otro lado, ser el vocero de la embajada frente a medios de comunicación. Y por último, liderar toda una oferta académica y cultural y de contacto con universidades y de cursos que tenemos dentro de la embajada. En términos generales, pues eso es básicamente mis actividades. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles han sido y siguen siendo algunas de las características de la política exterior de Arabia Saudí? Bueno, en primer lugar, lo elemental, ¿no? Que es una política exterior basada en el tema petrolero y en la prevalencia que le dan 277 mil millones de barriles de petróleo que tiene, siendo el segundo gran dueño de reservas a nivel mundial y sobre todo el primero en cuanto a reservas de gran calidad, ¿no? Y el país dominante en el Medio Oriente en cuanto a sus relaciones con Estados Unidos. Y aquí viene de pronto la segunda característica, y es esa relación indisoluble con Estados Unidos, que se empieza a forjar en los años 30 del siglo XX, primero con los británicos y paralelamente y cada vez con más fuerza con Estados Unidos, y con mayor claridad obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente después de 1967, que es cuando Estados Unidos se mete de lleno al Medio Oriente, pero con un énfasis ya final, ya definitivo, después del fin de la Guerra Fría y sobre todo después de la Primera Guerra del Golfo. Esta guerra fue muy importante en el sentido que, dadas las condiciones del sistema internacional en ese momento, Estados Unidos ya no necesitaba mantener esa alianza estratégica que tuvo con Irak en los años 80 y que le permitió confrontar en su lógica de la contención a Irán después de la revolución iraní de fines de los 70. Recordarás que toda la década de los 80 fue la guerra Irán e Irak. Y en esa guerra Estados Unidos se acercó muchísimo a Irak, al mismo Irak de Saddam Hussein, pero esa cercanía era una cercanía incómoda. Sobre todo se la cobraban a Estados Unidos muchísimo desde la perspectiva de la opinión pública estadounidense, que entendía que Saddam pues era cualquier cosa menos un buen gobernante, y sobre todo desde el punto de vista de derechos humanos. Entonces, Estados Unidos necesitaba mantener esa alianza, y la necesitaba mantener pues por la lógica de Guerra Fría, pero una vez cuando la Guerra Fría termina en los 90 y simultáneamente Irak invade Kuwait, Estados Unidos logra sacudirse de ese aliado incómodo y encuentra en Arabia Saudí un posible reemplazante. Esta es, como te digo, tal vez la etapa más importante en la política exterior saudí, porque le permite, sin duda alguna, relacionarse muy profundamente con Estados Unidos, sintonizarse con él, venderse a Estados Unidos como ese gran aliado, ese gran apoyo en el Medio Oriente, ese gran interlocutor con otros regímenes, y no cualquier aliado ni cualquier interlocutor, sino es el aliado que más petróleo tiene y que más fuerza económica puede llegar a tener eventualmente. También, de cierta manera, un aliado que desde el punto de vista religioso le ofrecía una ventaja, pues que lo convertía no, el hecho que Arabia Saudí sea el epicentro del mundo sunita y también que la Meca y Medina estén obviamente en control saudí, pues le da una prevalencia obviamente sobre buena parte del mundo musulmán. Todo eso lo analizó Estados Unidos y salta en su alianza de Irak hacia Saudita, empieza a poner bases militares allí, a hacer toda una serie de acuerdos militares que todos conocemos. eh, pero los saudíes aprovechan esto para también dos cosas adicionales. La primera, servir de puente de entre Estados Unidos y sus aliados en la región. En este caso, por ejemplo, con Emiratos fue fundamental para acercar a Estados Unidos a Emiratos, también a Omán, por ejemplo, y para crear todo un puente en cuanto a comercio de armas, ¿sí? O sea, todo el mercado que representa Saudita para las ventas de armas occidentales es gigantesco. Entonces, todo esto que te estoy contando nos habla, por un lado, de diferentes etapas en las relaciones, en la política exterior de los saudíes, pero más allá de eso, características, como te mencionaba, por un lado el tema petrolero, pero por otro lado también esa pendulación hacia Estados Unidos, que lo pone como un aliado estratégico a nivel regional,
y eventualmente en tercer lugar, derivado de ese tema de política exterior, un tema de comercio de armas fundamental, y en cuarto lugar, ser intentar ser el líder regional, o al menos el hegemón regional, desde el punto de vista de los regímenes sunitas y árabes. Eso en cuanto a la segunda pregunta. La tercera pregunta, como sabemos, Arabia Saudí tiene un sistema monárquico. ¿Podrías contarnos cómo se realiza la sucesión en caso de muerte del monarca? Sí, es bastante interesante, eh, relativamente sencillo, pero sobre todo diferente al resto, porque la línea hereditaria no es una línea horizontal, perdón, no es una línea vertical, sino es una línea horizontal. En otras palabras, en las dinastías normalmente, o en los regímenes monárquicos, se hereda de padre a hijo en una línea directa de descendencia de primogenitura masculina. Pero en Arabia Saudí no. O sea, el hijo no necesariamente le hereda al nieto. Perdón, el abuelo no necesariamente le hereda al hijo, y el hijo no necesariamente le hereda al nieto. En Arabia Saudí se hereda es por generaciones. Entonces, el más viejo de la primera generación, cuando muere, le hereda al que le sigue en edad de la primera generación, y así sucesivamente al que le sigue en edad de la primera generación, y si esos ya han muerto, entonces al que le siga en edad, o sea, al más viejo de la segunda generación. Ese sistema implica que no necesariamente la herencia sea vertical, de abuelo a padre y padre a hijo. Si el abuelo muere y el padre resulta que tiene tíos vivos, como seguramente el rey va a ser uno de sus tíos, o si sus tíos han muerto, pero él no es el mayor de la segunda generación, el padre tampoco va a ser entonces rey, sino el rey va a ser el mayor de esa segunda generación. Eso les ha ayudado a mantener el régimen bastante estable, porque los deseos de golpes de Estado, llamémoslo así, no son tan fáciles de realizar. En un régimen de herencia vertical, si el nieto quiere hacer un asalto al poder, tiene que sacar de la ecuación a su papá y ya está, o a su abuelo y ya está. Pero en este sistema tendrían que sacar a todos sus tíos y a todos sus primos más viejos que él. Entonces vuelve la tarea de los golpes de Estado un poco no, bastante más difícil. La cuarta, ¿cuál es el rol de Arabia Saudí dentro del actual sistema internacional? Bueno, en parte te la respondí ya con la segunda. Tiene varias facetas. Por un lado, la obvia y la evidente, que es el líder del mundo petrolero, prácticamente por encima del consenso que representa la OPEP. Y eso lo vimos hace poco, unas tensiones entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Donde Rusia y varios países de la OPEP estaban hablando de disminuir la producción de petróleo, y Arabia Saudí por sí sola era capaz de enfrentarlos. Y esto, pues obviamente, por el peso de las reservas petroleras de los saudíes. Ahora, además, está el interés de los saudíes por ser el líder regional en Medio Oriente, que cuando menos tuvo 5 o 6 países candidatos a ser líderes regionales, pero que con el tiempo se fueron decantando a dos, a Irán y a Saudita. Entonces, esta pugna ahorita por el liderazgo regional no solamente es una pugna en sí por el liderazgo, sino es una pugna entre el mundo árabe y los persas, y entre el mundo sunita y el mundo chiita, y entre los aliados saudíes y los aliados de Irán. Entonces, una competencia muy, muy, muy interesante, que lo ha llevado a crear a Arabia Saudita una red de alianzas bastante particulares, por ejemplo, con Israel, cosa que durante muchas décadas hubiera sido, o algunas décadas atrás hubiera sido imposible de pensar. Entonces, esa segunda característica de intentar ser líder hegemón, o un líder protagónico en la región, en el Medio Oriente, es clara dentro de la política exterior saudí. También, obviamente, su prevalencia, su liderazgo entre el mundo sunita, le da una característica importante, eh, sobre todo a la hora de relacionarla no solamente con regímenes sunitas, sino con organizaciones islámicas de orientación suní. Entonces, por eso se tejen relaciones entre algunos sectores de Arabia Saudí y organizaciones como Al-Qaeda en el pasado, o el Daesh, incluso. Pero simultáneamente ser el gran aliado de Estados Unidos en la región. ¿Sí? Es el centro de gravedad de la alianza de Estados Unidos junto con Israel. Aquí es una cosa interesante, porque Turquía quedaría un poco relegada a los intereses de Estados Unidos, solamente se enmarcaría en la lógica OTAN,
y eso le ha permitido a Turquía jugar un poquito con Rusia o acercarse un poquito a Rusia, pero sin duda alguna, si balanceamos un poco el tema de la importancia de las relaciones, es mucho más fuerte las relaciones de Estados Unidos con Saudita. Y eso hace claro justamente esa cercanía y ese rol de aliado que tiene de Estados Unidos en el Medio Oriente. Intenta ser también, de pronto, y por último, en última característica dentro de esta cuarta pregunta, intenta ser también como el gran decisor de asuntos regionales, ¿no? Entonces, asume que es con su venia que el conflicto palestino-israelí puede avanzar hacia un esquema de negociación. Y en esto encontramos una evidencia clara, ¿no? Y fue que cuando se presentó el acuerdo del siglo, entre comillas, cuando la administración Trump lo presentó en la sala de conferencias, estaba justamente el embajador saudí en Estados Unidos junto con el embajador emiratí, que realmente es un títere de los saudíes. Entonces, aquí los saudíes estaban como diciendo, bueno, esto tiene mi aval y es con mi aval donde se toman decisiones en el Medio Oriente. Entonces, estos cuatro o cinco elementos constituyen con claridad el rol de Arabia Saudita dentro del sistema internacional. El quinto punto,